Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 424-2016, formado por apelación directa de sentencia en amparo en la acción constitucional promovida por la entidad Librerías Artemis y Edinter Sociedad Anónima contra el Juzgado Primero de Primera Instancia del municipio de Santa Lucía, Cotzumalguapa, del departamento de Escuintla. El secretario general adjunto dará lectura a la relación de las consideraciones y la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. La Sala Mixta de la Corte de Apelaciones del Departamento de Escuintla, constituida en Tribunal de Amparo, al dictar sentencia de 18 de noviembre de 2015 dentro de la acción promovida por Librerías Artemis e Inter Sociedad Anónima contra el juez del juzgado de primera instancia del municipio de Santa Lucía, Cotzumalguapa, departamento de Escuintla, consideró: siendo garantes y respetuosos de los derechos inherentes de las partes, mismos que son reconocidos por el texto constitucional guatemalteco, estimamos que se causó agravio a los derechos constitucionales y fundamentales de la amparista, Librería Artemis e Inter Sociedad Anónima, al no haber sido notificado oportunamente y cuando mediante memoriales lo solicitaron en forma reiterada ante la autoridad impugnada, sino hasta que el máximo tribunal constitucional ordenó en resolución fundada practicar dichas notificaciones, extremo que a todas luces son reparables únicamente por la vía de la acción de amparo, porque las medidas cautelares decretadas por la juzgadora ordinaria debieron haberse dirigido a asegurar provisionalmente los efectos de una decisión final vertida dentro del juicio ejecutivo, en caso de proceder las respectivas pretensiones procesales. Asimismo, es importante asentar que los alcances de las medidas decretadas por la autoridad impugnada a través de la resolución de fecha 2 de febrero de 2015 debieron haberse limitado a preservar o asegurar los derechos constitucionales de ambos sujetos o partes procesales, pero de una forma congruente y razonable con los fines del proceso ejecutivo, ya que debe considerarse que dentro del juicio ejecutivo contemplado en el Código Procesal Civil y Mercantil, las normas adjetivas de dicho proceso se caracterizan por la existencia de un título cuasi perfecto que obligan al juzgador ordinario a realizar etapas procesales de conocimiento para tener la plena certeza de que el título de crédito discutido en el presente caso es perfecto y su cantidad de pago reclamada es líquida y exigible. Por ello, de notar que las medidas precautorias decretadas por la autoridad impugnada están resolviendo el fondo del asunto y atacando el título de crédito objeto de litis, aun cuando el proceso ejecutivo no ha fenecido. Como tribunal de amparo, sustentamos que dicha autoridad impugnada ha violado los derechos de defensa, debido proceso y derecho de propiedad de la entidad Librería Artemis e Inter Sociedad Anónima, pues las providencias de urgencia decretadas no son las idóneas para garantizar las resultas de un proceso ejecutivo que aún está en trámite, y por ello, como sala jurisdiccional constituida en Tribunal de Amparo, emite pronunciamiento en sentido de otorgar el amparo definitivo. Con base en esta consideración, al resolver, declaró: 1. Con lugar la acción constitucional de amparo planteada por Jesús Chico García en su calidad de gerente general y representante legal de Librerías Artemis e Inter Sociedad Anónima en contra de la juez del juzgado primero de primera instancia del municipio de Santa Lucía, Cotzumalguapa, departamento de Escuintla. 2. En consecuencia, se otorga la protección constitucional solicitada y para los efectos positivos del fallo se ordena dejar sin efecto la resolución objeto del presente amparo. 3. En su oportunidad, dentro de los 15 días siguientes a la fecha de que quede firme, envíese copia certificada de este fallo a la Corte de Constitucionalidad. En cuanto a las advertencias reglamentarias para el desarrollo de esta vista pública y de conformidad con lo que establece el Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, se hace de conocimiento de las partes que intervendrán en esta audiencia que para hacerlo cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos en el cual deberán expresar sus argumentaciones respecto de la sentencia de amparo. Deben dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, debiéndose abstener de dar lectura a documentos, salvo autorización previa de la presidenta de esta Corte. Deben concretarse al asunto planteado, ser breves, precisos y concisos y no proferir expresiones irrespetuosas o abusivas para las partes o para los miembros del tribunal. Es todo, señora presidenta. Puede hacer uso de la palabra Librerías Artemis y Edinter Sociedad Anónima por medio del gerente general y representante legal Jesús Chico García, quien actúa con el patrocinio del abogado Alejandro José Balcells Coll. Buenos días, señora presidenta, señora magistrada, señores magistrados. Es para nosotros bastante complejo pedir esta vista pública y ser parte de este amparo, porque, dicho sea de paso, voy a hacer una aclaración, soy totalmente responsable de lo que voy a decir. Este es un caso auténtico de dolo y corrupción judicial. Así está expuesto desde el memorial de amparo
donde ustedes incluso, porque aquí fue presentado la solicitud inicial, se les adjuntaron 2 actas notariales, en donde se hacía constar que la juez recurrida se negó a notificar en 2 ocasiones específicas. Al enterarnos nosotros de la existencia del proceso ejecutivo cambiario en sede de Santa Lucía, Cochumalhuapa, yo me hice presente acompañado del licenciado Jerez. No se nos mostró el expediente y se nos dijo que era porque no existía un representante legal. Por lo tanto, el representante legal acudió en 2 ocasiones distintas, ese mismo día incluso, y no se le notificó. Eso es importante, porque ahí ya vemos que existió una decisión de la máxima autoridad del juzgado para no mostrar un expediente, cuando ya sabíamos que existía una orden de embargo con intervención muy distinta a todas las órdenes de embargo con intervención que en este país se giran. Porque nada menos y nada más que se dispuso que un banco tuviera a su cargo una nueva cuenta llamada cuenta de intervención, en la cual se depositara el 100% de los consumos que se realizaron con tarjeta de crédito durante un periodo determinado. Esos consumos jamás entraron a las contabilidades de la empresa, jamás entraron a ninguna contabilidad, tendría que decir yo, sino que durante la tramitación del amparo nos pudimos dar cuenta que el 100% del dinero ingresó y salió con cheques a nombre de la persona que había sido nombrada como interventora. Pero no es así solo la situación, no es tan específica la situación, sino que es todavía mucho más grave, señores magistrados, de lo que está ocurriendo allá afuera en la jurisdicción ordinaria. Esto es tan grave que nosotros nos comunicamos con la abogada auxiliante el mismo día que supimos de la demanda, porque sabíamos que el pagaré fundante era falso, porque sabíamos que mi cliente jamás había firmado un pagaré a una entidad que se dedica, o que tiene dentro de su objeto, mejor dicho, porque no sabemos a qué se dedica, la crianza de ganado porcino. Y sabíamos que no se había firmado un pagaré por 6 millones de quetzales, por lo tanto nos comunicamos con la abogada. ¿Y cuál fue la sorpresa cuando la propia abogada auxiliante de la demanda nos dice, y consta en acta notarial que obra en autos, que ella jamás firmó esa demanda? No hubo un auxilio profesional. Es decir, si estamos en un principio de un proceso civil y mercantil donde el principio dispositivo es el que reina, ¿qué demanda puede existir si el propio profesional nos está diciendo que no fue él el que firmó esa demanda? Fue falsificada su firma, fue falsificado su sello. Pero no es tan así todavía, sino que nos comunicamos con el notario que aparece que autorizó la credencial de representación, el nombramiento. Y también nos dice lo mismo, yo no autoricé ese nombramiento. O sea que no hay firma de abogado auxiliante de la demanda, no hay firma legítima del notario autorizante de la credencial de representación, el título fundante es falso y la cuenta para mientras seguía funcionando con base en las reglas, comillas, de la intervención. Una situación sumamente grave que le representó a la empresa casi poder tener que parar sus actividades comerciales. Le representó a la empresa tener que buscar fuentes de financiamiento alternas para poderle hacer frente al pago de sus salarios, de sus servicios y de sus acreedores. Eso es lo que está ocurriendo en Guatemala. Eso es lo que está pasando en el país. Y precisamente ese es el objeto del amparo. El objeto del amparo es cierto, tal como lo dice la honorable sala mixta de Escuintla, tenía dentro de sus agravios específicos la orden cautelar decretada en exceso y totalmente arbitraria e ilegal por la juez recurrida. Porque no hay ninguna sola norma en todo el ordenamiento jurídico que le faculte a dicha juez a haber dictado esa intervención de la forma en que lo hizo. Por lo tanto, existe una arbitrariedad directa de la judicatura. Pero insisto,
siguiendo indagando sobre el expediente, nos damos cuenta de que no somos los únicos, sino que reiteradamente existen quejas de que eso es lo que está sucediendo en el país, y por eso es la importancia de este amparo. Nosotros somos víctimas aquí de una auténtica extorsión con el aval judicial, donde no pudimos acudir jamás al órgano jurisdiccional porque el órgano jurisdiccional ni siquiera nos quería mostrar el expediente. Aquí se violó todo principio jurídico de debido proceso, desde el momento en que no existe un auxilio profesional. Y por eso es que, habiéndose otorgado el amparo, nosotros mismos apelamos. Porque si ustedes leen, señores magistrados, y con todo respeto lo indico, la parte dispositiva de esa sentencia, nos vamos a dar cuenta que no tiene efectos. Solo se ordena el tema de la medida cautelar, cuando aquí lo que se está denunciando es que ese proceso ya no debe seguir, no tiene objeto. No puede ser que conste en un proceso de amparo la falsedad de una firma auxiliante, la falsedad de un notario que aparentemente autorizó una credencial de representación, y todavía se diga que Librerías Artemis Edinter debe ser parte, solo que ahora en Antigua Guatemala, porque la juez excusó. Eso es lo que nos está sucediendo. Ese es el agravio que nos está ocurriendo. Por eso es que necesitamos que la Corte de Constitucionalidad, como máximo órgano, determine, de acuerdo a lo prescrito por la ley de amparo, quién es la persona responsable. Y señora presidenta, si me permite, solo quiero dar lectura a 2 cifras que constan en el proceso. Del informe rendido por el Banco de América Central el 20 de agosto de 2015, donde señala que los montos depositados en la cuenta de intervención fueron de 1.245.659,59 y los montos retirados fueron de 1.245.752,69. Es decir, 98 quetzales fueron lo que dejaron más o menos en la cuenta. Y consta en el proceso que los cheques salieron a nombre de la interventora. Y un dato importante, la interventora nombrada era la administradora única registrada de la entidad demandante. Así es como está funcionando entonces la jurisdicción ordinaria. Y por eso es que nosotros hemos pedido que, conforme a la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad primero, se establezca el dolo de la autoridad recurrida. El dolo está demostrado desde el momento en que se presentó el amparo y se acompañaron las actas notariales. Segundo, que la única persona responsable del desfalco por esta cantidad es quien ordenó precisamente esa orden. Nosotros no tenemos nada que discutir con una presunta interventora por una sencilla razón. La interventora nunca tomó posesión. Se llegó al extremo de que esa intervención solo se le discernió el cargo en el juzgado y jamás fue a tomar posesión a ninguna parte. Por lo tanto, no es una intervención per se la que se practicó en ese expediente. Aquí fuimos víctimas de un delito, de una serie de delitos. Aquí fuimos víctimas de un desfalco. Aquí fuimos víctimas de dolo judicial. Aquí fuimos víctimas de una arbitrariedad que en 20 años de ejercicio profesional jamás yo la había visto. Y por lo tanto, queda entonces a criterio de ustedes, señores magistrados, es cierto, no solo confirmar el otorgamiento del amparo, porque eso no se apeló, sino que los efectos reales de este amparo deben ser, primero, que no debe seguir ningún proceso, porque ese proceso no tiene ningún objeto, al no tener ni siquiera un auxilio profesional adecuado. Y segundo, no debe seguir el proceso, porque sencillamente nosotros no somos parte del mismo, no existe, es un no proceso. Ahí hay una serie de falsedades nada más y una serie de delitos que debe conocer el Ministerio Público. Y por último, ¿quién es la persona que sí ordenó una medida cautelar totalmente fuera de la ley y fuera de las responsabilidades legales? La juez recurrida. Y ella debe personalmente responder por el monto que fue defraudado y que consta en documentos auténticos dentro de este amparo. Entonces, esa es nuestra petición, señora presidenta y señores magistrados.
Puede hacer uso de la palabra el Ministerio Público por medio del agente fiscal Luis Antonio Gordillo Bosque. Señora Presidenta, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, señor secretario, colegas que me acompañan, tengan todos ustedes muy buenos días. La Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, la cual represento esta mañana, considera que del estudio de las actuaciones consta el memorial de fecha 12 de mayo del 2015, en el cual en el numeral romano 3, la Honorable Corte de Constitucionalidad otorgó el amparo provisional, ordenando a la autoridad demandada a realizar todas las notificaciones en relación a la demanda interpuesta, considerando esta Fiscalía que habiendo sido notificados de esta demanda, tuvieron la oportunidad en ese momento de ejercer todas las acciones legales con todas las resoluciones con las cuales no estaban de acuerdo en la vía ordinaria para poder cumplir con el principio de definitividad del acto reclamado. Estimando esta Fiscalía que por lo argumentado, al momento de conocer en apelación, se declare con lugar el recurso, se revoque la sentencia conocida en grado y se deniegue la acción constitucional de amparo. Muchas gracias. Se clausura la presente audiencia.